Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Real, nuestro programa de vídeo sobre el comentario semanal de mercado de divisas y sobre trading. En esta primera semana del mes de mayo de este 2018, pues vamos a ver un poco cómo se ha desarrollado el mercado. Una semana un poco compleja porque hemos tenido el día 1 de mayo, que era martes, que era festivo en algunos mercados, y eso, pues bueno, nosotros pensamos que podía haber provocado alguna distorsión y por tanto nos forzó a modular nuestra operativa. Al final no fue así y al final nosotros lo que hemos hecho ha sido no operar durante toda la semana, porque después ha sido una semana compleja al ser la primera semana del mes, pues plagada de noticias y de datos macro. En concreto, pues en el comentario de hoy vamos a hablar sobre todo de las NFP, las Non-Farm Payrolls, que salieron este viernes, que no fueron tan positivas como el mercado esperaba, y que por tanto pues esto va a condicionar un poco el mercado en las próximos días, próximas semanas. Teníamos también a mitad de semana una publicación de actas de la Reserva Federal, una decisión de política monetaria que no alteró los tipos en absoluto, y teníamos también datos de ADP, de encuesta ADP de empleo también en Estados Unidos. Bueno, comentaremos un poco con detalle todo esto, los PMIs, etcétera, etcétera. Recordad que la primera semana del mes siempre está especialmente plagada de noticias y a veces es especialmente compleja en su operativa. Y vamos a entrar ya en el análisis de esta semana, en un momento que vamos a colocar bien el micro para que se nos oiga. Perfecto. Vale, ya está todo correcto. Como os comentábamos, una semana, pues como siempre, compleja. Primera semana del mes, plagada de datos macro, y encima esta semana, pues el primer día del mes era festivo y ha caído en un intersemanal. Por lo tanto, pues esto ha añadido un poco de complejidad a la operativa, como vamos a ver ahora en nuestro resumen semanal, que pasamos a analizar como introducción. Antes, recordad siempre de visualizar los gráficos del mercado. A destacar pues la leve contracción de los PMI que vimos sobre todo pues ya en el día 1 de mayo con la publicación de PMI de Estados Unidos. Los índices en general esta semana pues han dado resultados por debajo de su pronóstico, y eso ha influido también en el mercado, porque el mercado hace la lectura de que podríamos estar ante un ligero frenazo del crecimiento en Estados Unidos, al menos no tan fuerte como se espera. Recordad que los PMI es el índice que indica pues las reservas o las compras de los gestores de compras de las empresas para pues comprar materia prima o lo que sea para pues realizar o fabricar sus productos. Por lo tanto tiene una incidencia y es un leading indicator pues bastante bueno en este sentido. Posteriormente, pues teníamos una reunión de la Reserva Federal que no arrojó novedades destacables. El tipo de interés se mantiene en el 1,75% y las cifras macro en USA siguen en general en positivo, a pesar de lo que hemos comentado de estos PMIs. Los PMIs en principio la evolución es positiva, por lo tanto la Reserva Federal no espera cambios significativos en el crecimiento de Estados Unidos. Por tanto, mantiene su política, mantiene su idea de, una vez retirados los estímulos, pues empezar o continuar este ciclo de subida de tipos. Ahora mismo ya los tenemos en el 1,75 y quedarían pendientes 2 subidas más para este año 2018. Y finalmente pues teníamos los datos estrella de la semana, que son los datos de la NFP, la Non-Farm Payrolls, las nóminas no agrícolas norteamericanas, y realmente pues hubo un ligero pinchazo en esos datos de empleo. Unos datos de empleo pues que se esperaba que estuvieran alrededor de los 190.000 y arrojaron un resultado de 164.000. Dieron un resultado menor de lo esperado. Esto pues bueno, ha tenido un ligero impacto en el mercado, la verdad es que tampoco no mucho. Pero también teníamos la otra parte, la otra cara, que es que la tasa de desempleo sigue en descenso. Ya le hemos explicado en otras ocasiones. ¿Cómo podemos explicar que haya un descenso en las nóminas no agrícolas y en cambio
pues hay un descenso en la tasa de desempleo, ¿no? Si hay menos nóminas, tendría que haber más tasa de desempleo. Bueno, esto se explica por un tercer indicador, que es el Average Hourly Earnings, que se publica también a las 2:30, que indica el número medio de horas trabajadas. Bueno, pues ese número medio de horas trabajadas se esperaba un 0,2% y ha salido un 0,1%, es decir, ha salido por debajo de lo esperado. De aquí que esas non-farm payrolls pues sean más bajas, es decir, ha bajado el desempleo, pero seguramente los trabajadores que están activos trabajan en su global, en el cómputo global están trabajando menos horas, por lo tanto es una noticia positiva, pero que hay que cogerla con pinzas. Las noticias positivas en el mercado laboral realmente es cuando todos estos tres indicadores van alineados, el average hourly earnings, las non-farm payrolls y la tasa de desempleo. Eso sería lo ideal. Esta ha sido un poco la situación de pues esta semana. Esta semana es lo que nos ha deparado desde el punto de vista macro. Pero ¿cómo se ha reflejado esto en los mercados? Pues bueno, se ha reflejado de la forma siguiente. Hemos tenido una semana en que, por ejemplo, el eurodólar ha seguido prolongando su tendencia bajista, nos ha cerrado a 1,19,63 y en el largo plazo nos deja realmente una interesante figura de rotura de esa línea de soporte del 1,22 y ahora mismo el nivel de referencia 1,1891. Nos deja pues relativamente cerca de esa zona. De hecho, ya he hecho un testeo porque el mínimo semanal es esto es la libra. El mínimo semanal es pues 1,1910. Por lo tanto, estamos muy cerca ya de tocar esa zona de mínimos. Seguimos con el contexto claramente bajista. El dólar sigue apreciándose. Por lo tanto, no hay cambios significativos porque podríamos ver alguna corrección de tipo técnico, pero vamos, hasta que no viéramos niveles superiores pues a esta zona de aquí, 1,2066, pues no podríamos cantar victoria en el sentido de pues no podríamos decir que estamos ante pues una posible tendencia alcista. Vamos a pasar por lo tanto a la libra dólar. Libra dólar 1,3532 en su precio de venta. Esquema muy parecido. Fuerte descenso de la libra dólar, sigue vigente. Nos marcó mínimos con la NFP en niveles de 1,3486, ha cerrado 1,3532, como decíamos, nivel de referencia 1,3732, es decir, mientras no rompamos ese 1,3732, sigue el contexto bajista a corto plazo, por lo tanto, en principio, la operativa pues tendría que ser bajista. También nos deja exactamente el mismo planteamiento que vemos en eurodólar, es decir, sobre línea de soporte de largo plazo 1,3535, exactamente sobre esa línea de soporte y por tanto estamos en una zona decisiva. Podríamos ver un cierto rebote técnico durante esta sesión semanal que se va a abrir pues durante el día de mañana o a finales del día de mañana. Respecto al dólar yen, tenemos un dólar yen con 109,06, un dólar yen que despegó de esos 107, que ha llegado a tocar esa zona del 109,77 que hablábamos durante la semana, que era una zona pues compleja, que era una zona donde había una resistencia a largo plazo y esa resistencia ha funcionado porque durante una jornada prácticamente y media estuvo intentando forzar esa resistencia, perforar esa resistencia, pero no fue capaz el par y retrocedió a buscar apoyo perforando la primera directriz del movimiento alcista y buscando apoyo en esa segunda directriz que ya ha perforado en dos ocasiones. Tiene la ventaja, el par además, los alcistas tienen la ventaja de que tiene una importante zona de soporte en 108,74. Por tanto, aunque veamos una perforación de la directriz del movimiento, podríamos ver una búsqueda de esa zona de soporte en ese nivel de 108,74. El largo plazo, pues el largo plazo nos deja un rebote en un rechazo en esa zona de soporte y por lo tanto esta horquilla de 100 puntos es la que va a determinar un poco el futuro inmediato del par. Dólar australiano 0,7536, fase un poco más avanzada que la del euro dólar o libra dólar, que hemos visto también caídas pronunciadas. Aquí el dólar australiano ya ha efectuado la consolidación y está intentando pues reconstruir un impulso alcista. Por ahora no lo ha conseguido, está en fase de rango y está en una fase de indefinición en estos momentos. A destacar sobre todo en el dólar australiano el gráfico de largo plazo. Un gráfico de largo plazo que, como podéis ver aquí en gráfico semanal, llevábamos respetando una tendencia alcista desde 2016 durante 2 años
y la semana anterior perforó esa tendencia y esta semana no es capaz de recuperarla por ahora ni por asomo. Es decir, la zona de referencia estaría en los 0,7662 aproximadamente, cerramos a 0,7536, por lo tanto son 130 puntos que nos quedarían por recuperar. ¿Esto qué nos indica? Podríamos ver alguna cierta recuperación hasta este nivel de 0,7660 y ahí pues un desarrollo de una figura de pullback, pero vemos el dólar australiano haciendo un cambio de sesgo importante después de esta estructura alcista con un doble techo aquí que es bastante también significativo. Esto nos daría una rotura por su zona inferior de esta zona de triángulo de largo plazo. Atención por lo tanto al dólar australiano en las próximas semanas, podemos ver pues movimientos importantes. El oro 1.314,73 dólares por onza, también un movimiento bajista previo pues bastante contundente y pues parecido al dólar australiano, ya ha efectuado esa zona de consolidación y está intentando recomponer un escenario alcista. En este momento ha perforado la primera directriz del movimiento, la segunda se encuentra en zonas de 1317,22, mientras no supere esa zona, contexto claro bajista también en el corto plazo. En el largo plazo que tenemos, pues tenemos una búsqueda de una zona de apoyo muy importante, después de intentar repetidas ocasiones superar esa zona de los 1.360 dólares, que es una zona de máxima anual y está actuando de fuerte techo en el caso del oro. El barril de petróleo, hemos tenido una semana bastante anodina, sin noticias de interés para el West Texas y sin movimientos destacables. Fijaos que el rango desde hace semanas pues es bastante estrecho, sigue respetando, aunque esta semana ha habido dudas, pero ha vuelto otra vez a la disciplina alcista, digamos, sigue respetando las zonas de soporte para ese impulso alcista, ha cerrado a 69,67 dólares barril. Esto le deja en una situación pues que, como vemos, de máximo anual y cerca o relativamente cerca, mirando ya a este nivel de 72 dólares barril, que es el nivel de referencia en estos momentos. Por lo tanto, contexto alcista sin mucho impulso, por eso en esta última semana. Veremos exactamente lo que puede suceder pues cuando haya un cierto cambio en el mercado, por ejemplo, en el contexto de mercado. Ahora mismo estamos en un contexto de subida al dólar, por lo tanto, subida al dólar, pues deberíamos ver seguramente algún movimiento pues de repercusión en el petróleo, ¿no? Debería ser con un dólar más valioso, deberíamos poder comprar más petróleo y parece que por ahora pues esto no sucede. Esto respecto a materias primas y al mercado de divisas. Vamos a echar un vistazo rápido a lo que es Bitcoin. Bitcoin, si me permitís un momento, vamos a ajustar esto para que veamos bien toda la pantalla. Bien, pues Bitcoin, tenemos un nivel de 9.834,42 dólares. Esto nos deja un gráfico diario en niveles prácticamente de máxima anual y en nivel prácticamente, pues bueno, de subida libre hasta la zona de los 10.000 o... sería hasta la zona de los 11.000 prácticamente dólares. Tenemos un impulso o se está generando una zona de soporte muy interesante para los alcistas que podría acabar pues en un impulso alcista bastante potente. De hecho, el sistema que estamos testeando para Bitcoin, que es nuestro sistema de índices, podéis ver que ha efectuado un interesante recorrido durante esta semana. Luego ha habido un amago de caída y volvemos a estar en una tendencia alcista, veremos lo que sucede, pero aquí ha vuelto a abrir largos en este momento, porque además, por lógica, pues es lo que debería hacerse y es lo que más probabilidades tiene de éxito. Por lo tanto, tenemos este Bitcoin en 9.834 dólares, con un objetivo bastante definido a medio y largo plazo en los 11.000 dólares. Ya hemos visto un poco desde el punto de vista técnico cómo ha evolucionado la semana. Hoy no vamos a tener un comentario técnico o sobre nuestra estrategia muy explícito. Lo único que os vamos a comentar pues un poco lo que nos ha llevado a no operar pues en esta semana, ¿no? Primero teníamos un festivo intersemanal, que era el festivo del 1 de mayo, era festivo en algunos mercados. También es verdad que nosotros no podíamos prestar la atención debida
pues al mercado, ¿no? Por ser un festivo. Pero bueno, lo que nos llevó a decidir a no operar como mínimo hasta el martes era la presencia de este festivo. A veces cuando hay festivos intersemanales, hay una distorsión importante en los mercados. Sí que es verdad que es importante que ese festivo sea o de aplicación en Estados Unidos. Por ejemplo, los mercados de Estados Unidos permanecieron abiertos y eso pues tenía una cierta implicación, pero muchas veces estas situaciones en las cuales hay un festivo y los mercados están abiertos, tampoco sabes qué volumen de negociación va a haber, ¿vale? Son días un poco extraños. En este caso no lo fue un día completamente normal, y si vemos un poco los movimientos de los precios, pues fue un día que no se salió de la tónica habitual. Por lo tanto, aquí pues nosotros fallamos en nuestro pronóstico y entonces nos encontramos en una nueva situación, ¿no? Que era, veis aquí el 1 de mayo, como ha continuado el movimiento, como si fuera un día completamente normal. Nos encontramos en una nueva situación, estábamos ya a mitad de semana, no habíamos abierto los sistemas y por tanto solo podíamos operar la segunda mitad de la semana, pero es que la segunda mitad de la semana, esta semana, pues era una semana muy significativa, porque podíamos abrir el sistema el miércoles, pero es que el mismo miércoles teníamos decisión de la Reserva Federal. Entonces, claro, era un poco arriesgado abrir posiciones ese miércoles para tener igual que cerrarlas precipitadamente por la noche. Y luego ya empalmábamos con datos de ADP, datos de ADP que teníamos también el miércoles al mediodía, imaginaos. Empalmamos con datos de ISM y PMI el jueves, y luego teníamos las non-farm payrolls el viernes. Por lo tanto, al final valoramos y creímos que después de 2 semanas muy buenas que hemos tenido estas 2 últimas semanas, decidimos pues abstenernos de operar y no operar, ¿no? El error, digamos, entre comillas, inicial, o el error de cálculo real, es el de no operar por tener el 1 de mayo. Luego todo lo otro ha venido como consecuencia de, ¿vale? Hemos tenido que adaptarnos a la situación, que es lo que más o menos tiene que hacer un trader. La verdad es que no nos arrepentimos lo más mínimo. Seguramente podríamos haber ganado dinero esta semana, pero bueno, el trading es así, y una vez estás metido y una vez has tomado una decisión, pues tienes que ir pues adaptándote al mercado y a cómo pues esa decisión ha influido en tu operativa. Y por tanto decidimos pues no arriesgar y esperar a este lunes, en el que volveremos a operar. Pues esto ha sido todo en este programa semanal, en este tiempo real, que sabéis que tenéis siempre disponible en nuestro canal de YouTube durante el fin de semana, para analizar un poco el mercado de divisas, el mercado de criptodivisas, y preparar la operativa de cara a la nueva sesión semanal. Para cualquier cosa que queráis, cualquier duda que tengáis sobre trading, sobre sistemas, sobre lo que sea, sabéis que nos podéis encontrar en www.forexperiencias.com, en nuestras cuentas de redes sociales, y os esperamos, a nuestros seguidores más fieles, os esperamos el lunes a las 8 de la mañana, justo antes de la apertura europea, en nuestro podcast de audio en Pulso de Mercados, un podcast que podéis escuchar desde la plataforma iTunes y desde iVoox. Un saludo.